Bienvenidos a Caminando con Jesús, un programa de Israel, el viaje de su vida, donde a lo largo de esta semana hemos recorrido los momentos más significativos de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy llegamos al sábado, un día extraño, silencioso. El cuerpo de Jesús está en la tumba, sus discípulos están escondidos. Jerusalén ha vuelto a su rutina diaria. Recordemos que es Shabbat, día de reposo, día de descanso, pero dentro de los corazones hay confusión, miedo y, ¿por qué no?, desilusión. Ese es el día entre la cruz y la resurrección, el día donde parece que nada sucede, pero en realidad Dios está obrando en el mundo espiritual. Leamos Mateo capítulo 27, versos 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. El cuerpo de Jesús está en la tumba. Su espíritu y su alma están en las profundidades de la tierra. Así lo dice la palabra. Mientras que en Jerusalén es un sábado normal para la familia y para los amigos de Jesús, están de duelo. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20, que Jesús descendió al infierno o al lugar de los muertos, su espíritu y su alma. Dice Primera de Pedro 3, verso 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. En esta porción del mismísimo apóstol Pedro, nos habla que Jesús descendió al Sheol en hebreo, o Hades en griego, que en la tradición judía era el lugar de los muertos, para proclamar su victoria. Fue y pagó lo que tenía que pagar, hasta el último momento, hasta que la justicia de Dios fuera demandada en el sacrificio de Jesús. Jesús no solo murió en su cuerpo físicamente en la cruz, tuvo la muerte eterna y la muerte espiritual. Por cargar nuestro pecado, fue separado del Padre. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. En la justicia de Dios, el pecado tenía que pagar su sentencia con la muerte. Jesús fue a las profundidades del abismo, descendió a los infiernos. Así que estaba solo, no había multitudes, no hay milagros, no hay parábolas. Hay una piedra, un silencio, una aparente derrota y exitosa derrota para las fuerzas malignas de las tinieblas. Los discípulos están dispersos. No podremos entender hasta que el Señor vuelva y nos encontremos con Él qué ocurrió ese sábado, adicional a lo que dice el apóstol Pedro. Pero lo que sí sabemos es que Jesús fue a las profundidades del abismo a pagar por nuestros pecados y a vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así como David, cuando venció a Goliat con la espada de Goliat, acabó con Goliat, el Señor con la muerte acabó al que tenía el imperio de la muerte. Así lo dice Hebreos en el capítulo 2, verso 14 y 15, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar al poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Jesús fue al imperio de la muerte, al mismo terreno de su opositor, al diablo, para darnos la victoria final.
porque la victoria de Cristo con el enemigo también es nuestra victoria. Para muchos, el Señor había sido vencido. Y estoy seguro que para los discípulos y para sus familiares y amigos pensaron, fue un cuento más. Fue una profecía que no se cumplió. Esto no era. Él no era el Mesías. Mire cómo terminó. Y seguramente a nosotros nos van a matar. Pero lo que no entendían los discípulos es que en ese momento, en las profundidades, el Señor estaba teniendo la victoria más grande en la historia de la humanidad. Sábado Santo es el día de la espera. Es ese momento que muchos conocemos y cuando oramos y no vemos la respuesta, cuando creemos y no sentimos nada, y la incredulidad nos inunda, cuando confiamos pero todo parece perdido, cerrado. Sin embargo, Sábado Santo nos enseña a esperar a Dios. Éxodo 14, verso 14 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Más que el Shabbat, el verdadero reposo es Jesucristo en nosotros. Y reposo es esperar, reposo es deleitarnos en el Señor porque Él conoce qué es lo que nos va a entregar. Él conoce las peticiones más profundas de nuestro corazón. Hay que creer cuando no entendemos. Hay que creer aunque no veamos. Hay que estar en silencio cuando pensamos, ¿Dios estará actuando? Claro que sí, es parte de su obra. La tumba no era el final, era el escenario de la siguiente victoria. ¿Has estado en un Sábado Santo espiritual? En ese momento en que todo parece detenido, en esa oración que aún no se responde, en esa puerta que no se abre. Hoy el Señor te dice, yo también estuve en silencio, pero jamás estuve ausente. Jesús no necesitó testigos en la tumba para que el milagro ocurriera. Y tú no necesitas entenderlo todo para seguir confiando en Él. El Sábado Santo nos forma, nos enseña y nos prepara para el tercer día. Después de una oscura noche hay un gran amanecer. Así que si estás en medio del silencio y la espera, no te desesperes, porque la palabra es real y la palabra sigue en pie. Y recuerda, el tercer día llega. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado, porque esperamos en ti. Esperar en ti, Señor, es lo único que nos queda. Aunque veamos que todo es imposible, que no hay nada que hacer, que ya es muy tarde, hoy creemos en ti. Así como le dijiste a la hermana de Lázaro en Juan capítulo 11, verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro llevaba 4 días. Ese sábado en Jerusalén, para los discípulos no había nada que hacer, pero tú estabas como el vencedor más grande, con la victoria absoluta para nosotros. Por eso, Señor, en la espera, cuando veamos la puerta cerrada, cuando veamos todo oscuro y gris, sabemos que al finalizar siempre veremos tu gloria. Espíritu Santo, ayúdanos a creer, ayúdanos a ver, ayúdanos a declarar, ayúdanos a darlo por hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Caminando con Jesús, un programa de Israel, el viaje de su vida. Hoy aprendimos que cuando todo parece estar en pausa, Dios está obrando. Confía en su tiempo, en su poder y en su fidelidad. Te esperamos mañana en el cierre de esta serie. Domingo de Resurrección. La tumba está vacía. Y ya sabes, si este contenido te bendice, suscríbete, compártelo y sigue caminando con nosotros. Nos vemos en la próxima parada. Que el Señor los continúe bendiciendo.